Estamos en Ibiza, en el municipio de San José, entre la playa de Es Volnou y Sacaleta, a unos 10 kilómetros del centro urbano de Vila, muy cerca de la playa de las Salinas. Aquí, en este mismo lugar, hace unos 2600 años desembarcaron fenicios procedentes de Gadir y Malaca. Es el primer poblado fenicio que consta en la historia de Ibiza. Por eso ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad desde el 1999, por su gran importancia histórica y cultural. Parte de lo que pudo haber sido el primer poblado fenicio de la isla de Ibiza. Este ocupaba toda una lengua de tierra y representaba una ciudad en miniatura, con barrios repletos de casas abigarradas, seguramente de barro y piedra, separadas por estrechos callejones y alguna plaza. El núcleo estaba dividido en barrios como el Portuario, el Central o el Noroeste. Este barrio sur es el único que actualmente está visible y se halla protegido por esta ley. En el yacimiento pueden apreciarse hornos para la cocción del pan y en las excavaciones se hallaron restos cerámicos, bolitas de plomo para la pesca y utensilios de cocina de cerámica, piezas de telares y molinos de piedra para moler los cereales y para poder abastecerse. La metalurgia, sin embargo, era la actividad principal de este asentamiento y seguramente eran de mineral de galena argentífera. Se fundía en el mismo lugar para obtener plomo e incluso plata. También se ha podido constatar que aquí los fenicios practicaban la metalurgia del hierro, en hornos especialmente construidos para esta actividad. Sin embargo, transcurridos 50 años, se trasladaron a otro punto de la isla donde se desarrolló lo que hoy conocemos como la ciudad de Ibiza, aunque el asentamiento de Sacaleta se mantuvo hasta los inicios del siglo VI a.C. Nos encontramos ahora en el punto alto de la ciudad de Ibiza, Dal Vila, donde después de 50 años de vivir en Sacaleta, los fenicios se trasladaron hasta aquí. No se sabe a ciencia cierta por qué, seguramente por una ubicación geográfica o estratégica a nivel comercial mucho mejor que la de Sacaleta. Una vez aquí e instalados los fenicios, comenzaron su vida. Hasta hace poco se creía que los fenicios no habían residido en Dal Vila, puesto que solo se habían encontrado restos arqueológicos púnicos. Pero hasta hace poco, el 2011, una noticia afirmó que restos fenicios estaban aquí, en la catedral, también púnicos, por lo que se sobreentiende que este era el punto donde se desarrollaban todos sus oficios, sus zonas portuarias, y así fue como Sacaleta finalmente acabó desapareciendo. Se cree, por unos restos encontrados bajo la catedral de Dal Vila, de época romana, que hubo, en la época fenicia, un templo dedicado a Esmun, que era el dios de la sanación y la salud en general. Todas las piezas que se han encontrado en Dal Vila son de fenicios y púnicas. Sobre todo fenicias, son piezas de un puzzle gigantesco inconexas, es decir, las civilizaciones que venían aquí iban solapando a nivel arquitectónico las anteriores, por lo que esta época fenicia es muy difícil de confirmar y de sacar conclusiones realmente científicas, arqueológicas y exactas. Sin embargo, todas las que hay son muy valiosas. Otro dato que encontramos de Dal Vila es que los fenicios seguramente se quedaron en este núcleo urbanístico. Sin embargo, los púnicos se fueron expandiendo por todos los alrededores, creando pues, campos de cultivo, de ganadería, etc. Y otro dato en cuanto al paisaje es que la bahía de Ibiza era mucho más amplia de lo que es hoy. Seguramente se cree que 1 kilómetro más de lo que es actualmente, llegando incluso hasta Puigdemont. Y nuestro actual Vara de Rei estaba totalmente repleto de agua. Se sabe ya que en época púnica había un desarrollo humanístico muy elevado. Es decir, había talleres, había almacenes donde se desarrollaban las actividades ceramistas, que eran las más importantes, y en época fenicia también se sabe que había ya murallas, de incluso hasta 1 metro, se ha demostrado. Los restos que se han encontrado también de los fenicios demuestran que las casas estaban ordenadas dentro de lo que es la muralla renacentista de Dal Vila y tenía canalizaciones a través de tuberías para que llegaran a pozos y recoger el agua. En conclusión, esta zona es donde se desarrollaba y donde actualmente se desarrolla todo el centro, digamos, organizativo, comercial y, digamos, la potencia que tenía Ibiza en ese momento.
y se sigue utilizando así en la actualidad. A partir de los años 60, que fue cuando hubo una explosión y una masificación de la construcción, empezaron a salir a la luz todos los restos arqueológicos, sobre todo de época púnica y menos de la época fenicia. Pero en la actualidad, cada vez que se lleva a cabo una obra, se levantan pues eso, resquicios de otra época, ¿no? Fenicia y púnica. No se sabe hasta dónde es la extensión de los púnicos y los fenicios, puesto que están bajo tierra, pero seguramente sería una extensión amplísima y más de lo que se conoce hasta ahora. Nos encontramos Silla Plana. Silla Plana se caracteriza porque fue un santuario púnico en el que se han encontrado restos como pueden ser figuritas de la diosa Tanit, por ejemplo. Otro de los santuarios púnicos que encontramos en la isla es la cova de Esculleram, que está situada en la cala San Vicente, al norte de la isla. A la necrópolis de Puig des Molins se la considera la más importante del Mediterráneo occidental, tanto por su amplia tipología de sepulturas como por su vasta extensión y estado de conservación. El estudio de sus hallazgos, miles de piezas, ha sido clave para interpretar la historia de Ibiza y es uno de los puntos más importantes de investigación de la cultura fenicio-púnica en todo el mundo. La necrópolis, al igual que la ciudad, fue fundada en el siglo VII a.C. por los fenicios, que tenían la costumbre de sepultar a sus muertos, después de incinerados, en un enclave próximo a su aldea, aunque separado por un accidente geográfico. Así, mientras sobre el Puig de Vila se arremolinaba la urbe de los vivos, el Puig des Molins, a 500 metros y separado por una vaguada, albergaba la ciudad de los muertos. Desde entonces, la colina se convirtió en el cementerio de la villa durante toda la antigüedad. De todo el laberinto de sepulcros, solo 340 son visibles desde el exterior, siendo la mayor parte de ellos de época púnica y excavados en la roca, por lo que reciben el nombre de hipogeos. Durante la Ibiza púnica, los siglos VI y I a.C., el cementerio vivió un crecimiento continuo gracias al desarrollo de la ciudad, llegando a ocupar una superficie de 5 hectáreas. En tiempos romanos, las tumbas no solo ocupaban el Puig des Molins, sino que alcanzaban la Avinguda de España y la calle Aragón. Se estima que fue utilizada hasta el año 700 después de Cristo. Con posterioridad, muchas de las fosas fueron rellenadas con tierra y utilizadas por los campesinos para plantar olivos. Algunos de estos árboles tienen alrededor de 400 años. Junto a la necrópolis encontramos el Museo Arqueológico de Puig des Molins, donde se conservan algunos de los más valiosos restos fenicios y púnicos y también el panteón de dioses como Tanit, Balamón o Esmun, ligados todos ellos al amor y a la fertilidad. El busto de la diosa Tanit es el más importante y representativo. Era la diosa madre cartaginesa a la que en la antigüedad se le ofrecían sacrificios para sortear las adversidades. De las 5 exposiciones permanentes que encontramos en el museo, 3 están dedicadas al mundo fenicio-púnico, en el que podemos encontrar objetos que utilizaban en los rituales funerarios, como pueden ser joyas, cerámicas y otros elementos que tenían en esos eventos. Dentro del museo encontramos un apartado de material didáctico que podemos utilizar con nuestros alumnos, en el que podemos encontrar fichas técnicas en el que trabajan objetos que había dentro de los rituales. Otras actividades que llevan a cabo son talleres con temática sobre los fenicios, los púnicos. También realizan durante unas fechas en concreto que salen a principios de año representaciones teatrales sobre cómo era un enterramiento. Hola, como veis, ahora nos encontramos en otro enclave muy importante en nuestra historia, Ses Països de Ca l'Ador. Ses Països de Ca l'Ador es un conjunto histórico y paisajístico singular, formado por diversos elementos de tipo arqueológico y etnográfico. Se trata de un asentamiento rural de época púnico-romana, ubicado en Sant Josep de sa Talaia, en el sitio conocido como Ses Països de Ca l'Ador. Este lugar consta de 2 edificios y 2 necrópolis, una púnica, que es esta, y otra bizantina. La necrópolis púnica tenía un total de 20 tumbas excavadas en la roca, en las que se encontraron abundantes cerámicas que al parecer formaban parte del ajuar de los fallecidos. En este asentamiento vivieron los cartagineses durante siglos. Los hallazgos arqueológicos han permitido reconstruir una forma de vida que se basaba en la pesca, el cultivo de grano, la producción de aceite y vino y parece que también una crianza de ovejas, cabras y cerdos. Tras las invasiones del siglo V, la zona fue repoblada por los bizantinos. Aquí, cerca de la ciudad de Ibiza,
en el municipio de Puig d'en Valls, justamente en el Camino Viejo de San Mateo, encontramos en este solar, que está destinado a viviendas de protección oficial, restos tardopúnicos y romanos de zanjas de cultivo de la época púnica. Como podéis ver, todo este extenso terreno está lleno de zanjas de cultivo que se utilizaban para el cultivo de las viñas. Como estos enclaves podemos encontrar a lo largo, como hemos dicho anteriormente, de toda Ibiza.